Ya, vamos con el ejercicio número 1. En este ejercicio vamos a dar una transformación lineal donde se conoce la matriz asociada a la transformación lineal en las bases C y B. Y la base C está formado por estos tres vectores de R3, porque es una transformación lineal que va de R3 en R3, y la otra base es también B de R3, que tiene tres vectores ambas, que tiene que tenerlos porque es una base de R3. Son bases ordenadas. Entonces, ¿qué no se conoce de la transformación? No se conoce una expresión algebraica que la defina, ¿no es cierto? Entonces, en vez de conocer la expresión algebraica, lo que me están dando aquí es la matriz asociada a esta transformación lineal en esas bases que me las describen. Las bases son conocidas. ¿Qué es lo que no conocemos? Una expresión. Entonces, cuando no conocemos la expresión que define la transformación, como función, ¿no es cierto? O sea, t de x, y, z, eso no lo conocemos, tenemos obligadamente que trabajar con esta matriz asociada y manejar todos los teoremas que tienen relación con esta transformación. Ya, entonces, ¿qué se pide en esta letra A? Se pide que encuentre las coordenadas de la imagen bajo T de T1, T7, 1 menos 1 en la base B. Ya. Entonces vamos a ir caracterizando las temáticas que aquí se ponen en juego. Entonces vamos a partir con vamos a poner aquí letra A. Nos piden letra A. Entonces, ¿qué no se conoce aquí? Aquí nosotros no conocemos un t de x, y, z. Eso no se conoce. Y como no se conoce, no podemos utilizar, ¿no es cierto?, esa expresión. Sin embargo, tenemos un teorema aquí. Entonces aquí, para encontrar las coordenadas de esta imagen bajo T en la base B, vamos a ocupar un teorema. Entonces, por teorema, de la matriz asociada a una transformación lineal, se conoce que las coordenadas de T de 7, 1 menos 1 en la base B es igual a la matriz asociada a la transformación lineal. ¿En qué base? En la que me lo dan, C de B, debe ir en ese orden, porque esta matriz que va en la parte superior debe coincidir con esa, por las coordenadas del vector 7, 1 menos 1 en la base C. Eso es un teorema, eso es una proposición que nosotros vimos, ¿no es cierto?, durante el desarrollo de esa unidad número 4. Entonces, ¿qué se conoce? Este que está aquí, se conoce, la dan, ahí está, se conoce. Entonces, esta la tenemos lista, debemos llegar y reemplazar aquí, ¿no es cierto? Es igual a 1, 1, 2, 0, menos 1, 0, 2, 1, 1. Sin embargo, esta de aquí no se conoce, esto no se conoce. Y el trabajo que vamos a hacer va a ir en esa dirección, en determinar quién son las coordenadas de este vector en la base C. Entonces vamos en esa dirección ahora. Ya, entonces vamos, ¿cuántas coordenadas tendría que tener este vector en esta base? Tantas como vectores tenga la base C. Entonces vamos a decir aquí, sean x, y, z, perteneciente a R3, tal que las coordenadas de este vector en la base C es x, y, z. ¿Ya? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que las coordenadas de este vector en la base C sea x, y, z? Que aquí se puede escribir una combinación lineal, ¿no es cierto? ¿Esto qué quiere decir? Que aquí hay una combinación lineal.
Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es decir, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el vector 7, 1 menos 1, igual a x por, ¿quién? El primer vector de la base, porque son bases ordenadas, entonces debo considerarlas en el mismo orden. Entonces, x por el primer vector de C, y el primer vector de C es menos 1, menos 1, 2. Entonces, x por menos 1, menos 1, 2, más la segunda coordenada y por el segundo vector de la base C, es 1, 1, 0. Más z por el tercer vector de la base C. El tercer vector es 2, 0, 1. 0, menos 1. Entonces, haciendo esta igualación aquí, le va a quedar un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, aquí esto da origen a un sistema de ecuaciones lineales. No es homogéneo porque aquí tenemos una igualdad. Entonces, ¿cuál va a ser el sistema? El sistema va a ser 7 igual a x, no, menos x más y más 2z. La otra ecuación, 1 igual x por menos 1 menos x más y z por 0, 0. Después, menos 1, 2x, y no está menos z. Entonces aquí le queda un sistema de ecuaciones lineales. ¿Cómo resolvemos el sistema de ecuaciones lineales? Bueno, hay varias formas de hacerlo. Si quiere usted lo hace por Cramer, también lo puede hacer, pero yo lo voy a hacer por la matriz ampliada. Entonces aquí vamos a hacer pivote en la matriz ampliada. Entonces vamos a hacer pivote en nuestra matriz ampliada, y nuestra matriz ampliada es menos 1, menos 1, 2. Después 1, 1, 0. Después 2, 0, menos 1. Coeficientes de igualación, 7, 1, menos 1. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Operaciones filas hasta encontrar los pivotes de esta matriz. Entonces voy a dar un tiempo para que los participantes encuentren, digamos, los pivotes de esta matriz, ¿ya? Entonces, encontrar los pivotes de la matriz. ¿Qué son los pivotes de esta matriz? Dejar aquí columnas de la identidad, ¿ya? Entonces, ¿qué columnas de la identidad me da? Entonces, un tiempo para hacerlo y volvemos, por supuesto, a terminar el ejercicio aquí. Voy a borrar la pizarra y voy a dar espacio para hacer los pivotes aquí de la matriz. Entonces yo quiero hacer pivotes en esta matriz. Entonces lo primero que voy a hacer, voy a dejar un 1 acá. Voy a dejar un 1 aquí. Y para eso voy a multiplicar la fila 1 por menos 1. Entonces aquí me quedaría 1, menos 1, menos 2, menos 7. Las otras filas quedarían igual. Ahora, con este 1 que realicé,
con este 1 que realicé aquí, voy a hacer 0 el resto de las filas. Entonces voy a multiplicar, esto deberá ser aquí una flecha, no un igual. Entonces, voy a multiplicar la fila 1 por 1 y la voy a sumar en la segunda. ¿Cómo hago el 0 aquí? Voy a multiplicar la fila 1 por menos 2 y la sumo a la tercera. ¿Qué obtenemos? La fila 1 se mantiene igual. La fila 2 sí va a cambiar. Entonces la fila 1 por 1 más la segunda. Entonces aquí tengo 0. Aquí 0 nuevamente. Y al sumar esta, menos 2. Al sumar estas dos, menos 6. Ahora, la tercera, la fila 1 por menos 2. La fila 1 por menos 2 más la tercera. Menos 1, menos 2 más 2, 0. 2 más 0, 2. Menos 2, 4. Menos 1, 3. Menos 2 por menos 7, 14. Menos 1, 13. Entonces aquí he logrado hacer mi primer pivote, una primera columna de la identidad. Ahora voy a multiplicar, voy a hacer un pivote aquí. Voy a dejar un 1 aquí. ¿Ya? Voy a dejar un 1 aquí, y para hacer un 1 aquí voy a multiplicar la fila 2 por menos 1 medio. Al multiplicar la fila 2 por 1 medio, que a la fila 1 queda igual. Entonces aquí por 1 medio, 0, 0, menos 1 medio, 1. Menos 6 por, aquí es 1 medio. 1 medio. Menos 1 medio. A multiplicar menos 6 por menos 1 medio, 3. Y la otra fila queda igual, 0, 2, 3, 13. Tengo un 1 aquí. Con este 1 aquí voy a hacer ceros. Ya. Entonces vamos a hacer un 0 aquí. Entonces con este 1, que lo voy a marcar de otro color, voy a hacer un 0 aquí. Entonces voy a hacer la fila 2 por menos 3 más la tercera. Copio las filas que no se van a modificar. Entonces aquí 0, 0, menos 3 más 3, 0. Menos 3 por 3 menos 9, a 13, 4. Aquí me quedaría ya. Entonces aquí, aquí me faltó un número. Aquí debería ser 2, ¿no es cierto? Que ese 2 más 0, 0. 2, perdón. Ya. Ya. ¿Qué podemos hacer aquí? Siempre mirar antes de ejecutar la operación. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos un 2 y un 4. Podemos dividir todo por 1 medio. Entonces la fila 3 la vamos a hacer por 1 medio. Así queda 1, menos 1, menos 2, menos 7, 0, 0, 1, 1. Y la fila 3 por 1 medio, entonces aquí haría 0, 1, 0, 2. Ya. Entonces si miramos aquí, podemos hacer otros ceros más, ¿no es cierto?
podemos hacer otros ceros más. ¿Dónde podemos hacer otros ceros? Podemos hacer 0 aquí, podemos hacer 0 aquí. Para hacer 0 aquí, me voy a apoyar por la fila 3. Entonces, para hacer el 0 aquí, ¿no es cierto? Yo quiero hacer un 0 aquí. Aquí. ¿Cómo hago este 0 aquí? Apoyado por esta fila. Entonces voy a multiplicar la fila 3 por 1 y se la voy a sumar a la 1. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda 1, 0 ahí, menos 2 más 0, menos 2, menos 7 más 2, menos 5. Y las otras filas se mantienen igual. He logrado hacer otro pivote acá. Para hacer este otro pivote, me voy a multiplicar la fila 2 por 2 y la voy a sumar a la primera. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 1, 0, 2 por 1, 2, menos 2, 0. Y aquí hay que tener cuidado porque son los coeficientes. 2 por 1, 2, menos 5. Ah, aquí no copié 3, perdón, este era 3. Ahí, tenía que ser 3, ¿no es cierto? 13. Aquí 3. Ahí. Entonces ahora la fila 2 por 3. 3 por 2, 6, menos 5, 1. Gracias, al que parece me estaba diciendo que ahí era 3. 0, 0, 1, 3. 0, 1, 0, 2. Ya, tenemos todos los pivotes, por lo tanto podemos resolver el sistema. Recordemos que aquí esto representa una ecuación y aquí cada fila, cada columna, las incógnitas, x y z. Entonces, si esto lo escribe como ecuación, tenemos que x vale 1. De aquí, x y z, z igual a 3. Y de aquí tenemos y igual a 2. Por lo tanto, ¿quién eran x y z? Tenemos que las coordenadas del vector 7, eso es lo que andábamos buscando, eso eran los x y z. ¿Esto quién es? Es x, y z. Ya. Hemos encontrado, ¿no es cierto?, las coordenadas de nuestro vector. Ya. Y las vamos a utilizar para calcular esto que nos solicitaban acá. Recuerden que todo este cálculo que hicimos es para llegar a obtener las coordenadas de este vector en la base C, ¿no es cierto? Entonces eso nos dio 1, 2, 3. Entonces anoten esta cuenta, porque esta cuenta la vamos a utilizar para determinar esto que todavía no lo hacemos. Eso era solamente para determinar las coordenadas de este vector en la base C, que dijimos que eran x y z, y ya los determinamos quién era x, quién era y, perdón, y quién era z. Ya. Entonces voy a borrar la pizarra y voy a volver para calcular lo que me solicitaban en la letra A. Entonces la cuenta importante es esta, que la vamos a utilizar con esta matriz que nos daban. Ya. Entonces borramos. Entonces acordémonos que esto da 1, 2, 3. Borramos, entonces ahora estamos en condiciones de responder nuestra letra A. Entonces por teorema, ¿no es cierto? Por teorema, habíamos anotado al inicio, por teorema, sabemos que las coordenadas del vector 7, 1, menos 1 en la base B es igual a la matriz asociada de C a B por las coordenadas del vector 7, 1, menos 1 en la base C. Esta matriz la daba el problema, que es 1, 1, 2,
0, menos 1, 0, y 2, 1, por, ¿no es cierto?, esta otra columna. Y esta otra columna la determinamos recién. ¿Quién eran las coordenadas del vector 7, 1, menos 1 en la base B? Recordemos que era el vector 1, 2 y 3, que lo calculamos con esa ampliada. No es la única forma, usted puede utilizar Cramer si quiere para determinarlo. Claro que Cramer se usa cuando estamos seguros que tiene solución el sistema. Ya, ahora para buscar las coordenadas de T de la imagen de este vector, en la base B multiplicamos estas matrices. Al multiplicar las matrices me queda una matriz columna. Entonces, 1 más 6, 7. Multiplicamos fila de columna. 1, menos 2, menos 1, más 3, 2. 2, 0, 3, 5. Entonces, la respuesta de quién son las coordenadas del vector T evaluado en 1 menos 1 en la base C es esto. Tenemos listo la letra A. Ya. Vamos a seguir porque continúan otras letras más con la misma información, pero nos van a solicitar distintas cosas. Ya. ¿Por qué no se puede evaluar este vector en T? Porque no tenemos la ecuación, entonces tenemos que ocupar teoría, por eso ocupamos este teorema. Ya. Vamos entonces a lo siguiente. Voy a borrar la pizarra y ya hicimos la letra A. Vamos a la letra B. Ya. La letra B me dice que encuentre, ahora que encuentre cuánto vale la imagen de T de 1, 1 menos 1. Y también que determine si T es isomorfismo. Esas dos cosas solicita. Ya. Entonces vamos a ir con la letra B. Vamos a poner esto, le vamos a poner letras aquí, para ir ordenadamente. Aquí me dicen la letra B. Vamos a hacer esta que es la letra B. Y esta es la letra C. Entonces me dicen que encuentre la imagen de T. Pero resulta que de la letra A, vamos a hacer la B. Vamos a hacer la solución de la letra B. Entonces, por el cálculo que hicimos en A, sabemos que T de 7, 1 menos 1 en la base C, en la base B, perdón, me equivoqué de base, era B, en la base B, ¿no es cierto? En la base B, era 7, 2, 5. Eso es lo que calculamos. ¿Pero qué significa esto? Eso significa que la imagen del vector lo puedo escribir como combinación lineal de la base B. Entonces, ¿a qué equivale esto? ¿A qué equivale esto? Esto que está aquí. Esto que está aquí equivale a lo siguiente. Equivale a decir que T de 7, 1 menos 1 es igual a 7 por el primer vector de la base B. Y el primer vector de la base B está aquí, el segundo y el tercero. Entonces vamos multiplicando por los respectivos escalares, porque son bases ordenadas. Por eso hay que considerarlo en ese orden. Entonces me queda 7 por el primer vector, que es 1 menos 1, menos 2,1. Más el segundo escalar, aquí se acuerda que estos son escalares, 2 por el segundo vector de la base B. Ese es el segundo vector. 3 menos 2, 1. Más 5 por el tercer vector de B. El tercer vector de B es menos 2, 3 y 0. ¿Qué hacemos aquí? Hacemos el cálculo aquí. Aquí podemos, ¿no es cierto?, hacer todo este cálculo. Y ahí obtenemos la imagen de T de 7, 1 menos 1. Ya, vamos a juntar las coordenadas aquí. Aquí me queda, si lo multiplica esto a cada uno de esos, ¿no es cierto? Entonces me queda la primera componente, menos 7, más 6, menos 10. 5 menos 2, menos 10. Coma. Segundas coordenadas, menos 14, después menos 4,
más 15. Tercera componente, 7 más 2 más 0. Saco la cuenta. Entonces t de 7, 1 menos 1 es igual a ¿quién? Sumando y restando aquí, menos 11, menos 3, y aquí 9. ¿Ya? Se terminó entonces, se terminó. Ya, entonces ahí hemos hecho la letra B, ¿no es cierto? Es muy importante darse cuenta que esta escritura quiere decir que el vector que está aquí se escribe como combinación lineal de la base de B, y estos son los escalares, y esta es la base con la cual se hace esta combinación lineal, ¿no es cierto? Porque esto tiene una equivalencia como combinación lineal. Esta notación, esto, equivale a una escritura de combinación lineal, ¿no es cierto? Que es la que hicimos allí, ¿ya? Eso es súper importante como concepto en esta parte del tema de su curso de álgebra lineal. Ya. Vamos a pasar a la letra C. Dice, determine si T es un isomorfismo. ¿Qué significa isomorfismo? Significa que su T es invertible, o significa que su T es biyectiva. Significa isomorfismo. Entonces, ¿cuándo T es un isomorfismo? Eso está dado por, voy a borrar la pizarra y voy a hacer la letra C. Voy a hacer esa. Entonces, determine si T es isomorfismo. Entonces, por teoría, por un teorema o una proposición que vimos en el curso, decía que T es isomorfismo sí, solo sí, la matriz asociada a la transformación lineal en las bases de este ejercicio, voy a anotar esta base, de C a B, es invertible. Eso lo sabemos por teoría. Si es invertible, me queda feo que lo voy a borrar mejor. Si esta matriz es invertible, si esa matriz es invertible, quiere decir que T es un isomorfismo, que esta T que va de R3 en R3 es un isomorfismo. Entonces ahora usted me tendría que decir, ¿cómo sabemos si una matriz es invertible? Hay varias maneras de verlo, pero una directa, para ver si una matriz es invertible, es calcular su determinante. Entonces, ¿cuándo una matriz es invertible? Cuando su determinante es distinto de 0. Ya. Entonces estamos conectando ahora con el tema de las matrices. Entonces, T es invertible aquí, sí, solo sí. La matriz asociada, lo voy a poner con otro color. Si esta matriz asociada T de C a B, si su determinante es distinto de 0. Ya, este es un teorema que es de la unidad 4, ¿no es cierto?, de transformaciones lineales, y este es un teorema de la unidad 2, que las matrices son invertibles cuando su determinante es distinto de 0. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos ocupando tópicos de distintos lados para resolver. Eso hay que tener presente que a esta altura ocupamos temáticas anteriores. Entonces, para ver si T es isomorfismo, en realidad, ¿qué tenemos que hacer? Calcularle el determinante a esta matriz. Y si es distinto de 0, es invertible. Y si es 0, no es invertible. Por lo tanto, no es isomorfismo si me sale 0. Por lo tanto, todo depende del cálculo que resulte este determinante. Entonces, lo que tenemos que calcular para responder al final es el determinante de la matriz asociada de C a B. Esto significa calcular este determinante. Voy a anotar por filas este determinante. Ya. Entonces aquí, digamos, las técnicas de cálculo determinante. Siempre es bueno mirar si el determinante tiene una cantidad razonable de ceros y proceder inmediatamente. Si no tiene una cantidad razonable de cero, le hago las operaciones permitidas. ¿Qué operaciones son permitidas para los cálculos determinantes? Solo 2, para que no varíe, ¿no?
Entonces, yo puedo hacer esta operación elemental, la fila J la multiplico por K y la sumo a la I. O bien, la columna J la multiplico por K o la sumo a la I. Estas son las dos operaciones permitidas en el cálculo determinante, si usted quiere hacerlo. Pero, como esta columna tiene dos ceros, no voy a hacer ninguna operación, sino que la voy a calcular por esta columna. Entonces, mediante el desarrollo de Laplace, ¿qué me queda? Me queda el signo de esta posición, el signo de esta posición es menos más menos, por lo tanto el signo es más. Entonces me queda el coeficiente que es menos 1 por el determinante que queda de eliminar esa columna y esa fila. Y el determinante que queda es 1, 2, 2, 1. Si calculamos aquí, me queda menos, diagonal menos antidiagonal, 1 menos 4. Entonces, resultado total, 3. Entonces el determinante es distinto de 0. Al ser el determinante distinto de 0, ¿qué nos pasa con la pregunta? Esta era la pregunta. La pregunta es determine si T es isomorfismo. Como el determinante es distinto de 0, la matriz es invertible. Y como la matriz es invertible, T es isomorfismo. Por lo tanto, voy a responder, hay que responder, T es isomorfismo. ¿Por qué? Porque la matriz asociada en las bases C a B es invertible. Y esa sería la respuesta que habría que dar. T es isomorfismo. Si el resultado determinante da 0, quiere decir que no es invertible y no es isomorfismo, por supuesto. Ya. No sé si hay algunas consultas sobre esta ABC que hemos realizado. He seleccionado ejercicios que repasan distintos tópicos de los temas que hemos visto, ¿ya? Porque así los vamos reforzando. El ejemplo que viene a continuación, el ejercicio que viene, va a repasar otros tópicos. No sé si hay consultas antes de seguir. Ya. Vamos a borrar la pizarra. Borramos y seguimos. Vamos a pasar al ejercicio número 2. Ya. También lo vamos a hacer con muchos detalles. Este ejercicio número 2 tiene una escritura primero que me dice que CAC formado por E1, E2, E3, base canónica de R3. Entonces aquí hay una información que hay que conocer. ¿Cuál es la base canónica de R3 y quiénes son estos E1, E2, E3? Entonces lo primero que hay que descifrar, quiénes son esos E1, E2, E3. Y eso es lo que voy yo a escribir ahora. Ya. Entonces aquí me dicen quién es E1. Entonces E1, si es un vector de la base canónica, ¿de quién? De R3. Entonces E1 vendría siendo 1, 0, 0. E2 es el otro vector de la base canónica, por lo tanto E2 es 0, 1, 0. Y E3, 0, 0, 1. Esos son los vectores de la base canónica escritos de esta manera. Sigamos leyendo. F de R3 en R3, una transformación lineal definida de la siguiente manera. F de E1 es 3E1 menos E2. F de E2 es menos 2E1 más 3E2. Y F de 3 es 5E3. Entonces me piden la letra A, determine una base para el kernel de F. Ya. Entonces me piden una base para el kernel de F. Entonces, como no tenemos la matriz asociada a la transformación, ¿se acuerdan que en el ejercicio anterior teníamos la matriz asociada a la transformación? Acá no tenemos la matriz asociada. Aquí no tenemos esto. No tenemos la matriz asociada a F en la base C a una base B. No la tenemos. No tenemos esa información. No tenemos.
¿Y conocemos alguna expresión para f de x, y, z? Tampoco. Pero como tenemos los vectores definidos, esta sí la podemos conocer. La podemos obtener. ¿Por qué la podemos obtener? Porque tenemos la imagen de cada uno de los vectores de la base de partida, que es la base canónica. De llegada también son iguales, pero conocemos la imagen de cada uno de los vectores de la base. O sea, quiero decir esto, mire. Tenemos aquí R3 a R3. Entonces aquí tenemos E1, E2, E3. Entonces, ¿cuándo es posible conocer la expresión, esta expresión de F? La puedo conocer cuando conozco la imagen. ¿Cuál es la imagen de E1? 3E1, me dice, 3E1 menos 2E2. La de 2, menos 2E1, la imagen de esto es menos 2E1 más 3E2. ¿Y cuál es la imagen de 3? 5E3. Cuando sucede esto, y esto es base, por teoría, yo puedo conocer la expresión f de x, y, z para cualquier x, y, z de aquí. Yo puedo encontrar cuál es la imagen de este, cualquiera. Y eso es lo que vamos a hacer, porque esto no lo podemos obtener. ¿Por qué no lo podemos obtener? Porque no conozco... bueno, aunque sí lo podíamos obtener, porque tenemos aquí, sí, lo podemos obtener porque tenemos las imágenes. Sí, lo podemos obtener y lo vamos a usar. Entonces, vamos a ayudarnos con esto que no tenemos, que lo tenemos que calcular, y esto, ¿no es cierto?, para calcular esto. Vamos a ver cómo la ingeniamos con la teoría. Ya, voy a borrar y voy a calcular la imagen para un x, y, z, ayudado, ¿no es cierto?, por estas imágenes. Ya que estas imágenes en realidad también van a contribuir a esto, que es lo que me piden acá, ¿no es cierto? Determine esto, que nos están solicitando. Ya. Entonces también lo tenemos que tener obligadamente, porque ahí lo están solicitando. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Ya. Vamos a borrar. Ya. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a empezar por la letra D. Vamos a empezar por la letra D. Aunque D. Vamos a determinar la matriz asociada de C a C. ¿Cómo se define eso? ¿Cómo se define la matriz asociada? Se define como F evaluada en el primer vector de C, y F en el primer vector de C es E1. Entonces, F en E1, y esa expresión la escribo como combinación lineal de la base C, y lo pongo como columna. Después, F de E2. Le calculo las coordenadas en la base C y lo pongo como la segunda columna. F de E3. Le calculo sus coordenadas en la base C y lo pongo como columna. Ya. ¿Cuánto vale la imagen de E1? E1 vale esto, 3E1 menos 12E2. ¿Cuáles son los coeficientes de la combinación? Los coeficientes de la combinación son 3 y menos 2. Entonces, la primera columna de esta imagen, ¿no es cierto?, sería, la imagen sería 3, después menos 2, y como no aparece 3, 0. Pasamos de 2. Ya. Sigamos con el ejercicio. Entonces nosotros estábamos calculando aquí quién era nuestra matriz
aquí, f, esto era lo siguiente, era f de E1 en la base C, lo poníamos como columna, f E2 en la base C, y después f de E3 en la base C. ¿Cuáles son los coeficientes de esta combinación lineal de la imagen? F de E1, igual como las funciones, igual como usted trabaja las funciones. ¿Quién es F de E1? Es 3 veces E1. Ya, entonces, ¿cuáles son los escalares para escribirlo aquí como las coordenadas? 3 menos 2, E3 no aparece, 0. Segundo vector, E2, menos 2, el coeficiente de la combinación, 1 y 0. Tercer vector, dice 5E3, la imagen de f de 3 es 5E3. Entonces 0, 0 y 5. ¿Ya? Y esta es la matriz asociada, ¿no es cierto?, a la transformación lineal f de la base C a base C. Entonces ahí está la letra D. Voy a hacer la letra A ahora. Entonces la letra A me dice, por teorema, el teorema que aplicamos en el ejercicio 1. Entonces ese teorema me dice que las coordenadas de un f de x, y, z en la base C va a ser igual a f de C a C por las coordenadas de x, y z en la base C. ¿Quién es este? Este lo tenemos calculado. Aquí lo tenemos. 3 menos 2, 0, menos 2, 1, 0, 0, 0, 5. Pero este x, y, z en la base canónica queda el mismo, ¿no es cierto? Pero queda como columna, porque son las coordenadas del vector en la base C. Entonces queda la columna x y z. Y este, en la base C, me queda la misma función f, x, y, z. Entonces, ¿esto quién es? Multiplico aquí. Entonces, ¿qué obtenemos al multiplicar estas dos matrices? Al multiplicar estas dos matrices, obtenemos aquí, ¿no es cierto? Como este lo puse como fila, voy a poner filas aquí separadas por coma. Voy a arreglar un poco mi notación. Entonces aquí me queda, voy a poner como coordenada. Entonces f de x, y, z. 3 por x, 3x, menos 2y, coma. La segunda componente, menos 2x, más y, más 0, ¿cierto? Coma. Tercera componente, 5z. Y esa es la expresión que define a la transformación lineal Z, a la transformación lineal F, y que yo la voy a ocupar para determinar el kernel y el rango. Entonces, esta expresión que hemos calculado de esta manera por un teorema, ¿no es cierto? Este teorema me llevó a la expresión utilizando, ¿no es cierto?, la letra D. Y obtuvimos 3x menos 2y, menos 2x más menos 2x más 3y, este parece que es un 3 aquí, 3, este menos 2, 3, aquí me equivoqué, 3, perdón, aquí debería ser 3, y aquí vamos a borrar porque aquí este es 3, ¿no es cierto? Es 3. Aquí, permítame usted, para escribirlo bien como corresponde, y esto es más 3y. Y eso más 5z. Esa es la expresión, ¿no es cierto?, que define la transformación, que no la daban explícitamente, pero sí la podemos calcular con los elementos que estaban definidos aquí. Ya, entonces esta expresión es la que vamos a utilizar para hacer la letra A. Entonces recordémosla que f de x, y, z está definido por la expresión 3x menos 2y
coma, 2x más 3y más 5z. Ya. Entonces ahora vamos a pasar a hacer la letra A, B, C. Ya. Vamos a borrar la pizarra y vamos a continuar. Entonces aquí vamos a hacer la letra A. Vamos a recordar la expresión que obtuvimos. La expresión que obtuvimos, porque la vamos a utilizar, es la siguiente. 3x menos 2y, menos 2x más 3y, 5z. Esa es la expresión. Entonces ahora vamos a definir lo que era el kernel. ¿Cómo está definido el kernel de f? El kernel de f está definido como todos los vectores del espacio de partida, o sea, un vector del espacio de partida lo escribo cualquiera, un x, y, z en R3, porque f va de R3 en R3, tal que al valorar f en este x, y, z, me da el cero vector del espacio de llegada, o sea, el cero vector de R3 es 0,0,0. Pero esta f la tenemos aquí, así que la voy a ocupar bajo igualdad. Entonces esto son los x, y, z en R3, tal que, y aquí copié la expresión que he calculado recién, 3x menos 2y, menos 2x más 3y, 5z, igual a 0,0,0. Y aquí, de aquí, ¿no es cierto?, de esto que está aquí, usted va a obtener un sistema de ecuaciones lineales homogéneo, ¿no es cierto? Un sistema de ecuaciones lineales homogéneo, y vamos a escribir inmediatamente la matriz asociada a ese sistema. La matriz asociada a ese sistema es 3 menos 2, toda la x, 3 menos 2, 0, entonces aquí me quedaría 3 menos 2, 0, los coeficientes de la x, los coeficientes de la y, menos 2, 3, 0, entonces aquí menos 2, 3, 0, y los coeficientes de z, 0, 0, 5. Vamos a hacer operaciones, vamos a hacer algunas operaciones, por ejemplo, la fila 2 por 1, más la primera, para dejar un 1 aquí. Entonces aquí quedaría 1, sumando 1 también, 0. Aquí quedaría menos 2, 3, 0. Y aquí quedaría 0, 0, 5. Ya. Entonces aquí puedo volver a hacer un 0 aquí. Entonces para eso voy a hacer la fila 1 por 2, más la segunda. Y obtengo 1, 1, 0. Y aquí obtengo la fila 1 por 2 menos 2, 0. 2 más 3, 5. Y aquí 0 más 0, 0. Y la fila 3 se mantiene igual. Si usted mira aquí, puedo inmediatamente calcular cuánto vale x y z. De aquí, de la última ecuación, 5z igual a 0, recuerde que es homogéneo. Entonces aquí 5z igual a 0, por lo tanto obtengo que z vale 0. De aquí tengo que 5i vale 0, así que i vale 0. De esta ecuación tengo que x más y vale 0, pero el y ya vale 0, entonces x vale 0. Por lo tanto, reemplazo cada uno de estos valores aquí. Reemplaza el x aquí. Reemplaza el y acá. Y reemplaza el z ahí. Entonces, ¿qué obtenemos en nuestro conjunto de kernel? Entonces, el kernel de f, ¿quién es? El x, pero el x vale 0. El y vale 0. Y el z vale 0. Por lo tanto, el kernel está formado por el 0, 0, 0. Entonces me pedían calcular una base para el kernel, pero si el kernel está formado por el 0, entonces
no tiene base. ¿Por qué? Porque me salió el cero vector. Entonces voy a decir aquí que el kernel de F no tiene base. Y si no tiene base, ¿cuál es la dimensión del kernel? Que la dimensión del kernel de F se conoce como nulidad y se escribe null de F. ¿Y cuánto es si no tiene base? 0. Entonces ahí hemos hecho esta y esta. Hemos determinado el kernel y la nulidad, y el kernel me dio el vector 0 de R3 y no tiene base porque el vector nulo no tiene base, no es un vector LD, linealmente dependiente, por lo tanto no puede ser parte de una base, y la dimensión del kernel entonces es 0. Y la dimensión del kernel se conoce como nulidad, se anota null, es 0. Hemos hecho la letra A. Vamos con la letra B. Se determine una base para la imagen de F. Vamos a borrar y vamos a hacer lo mismo para determinar la imagen. Vamos con la letra B. Entonces la letra B me dice que determine la imagen de F. La imagen de F está definida como todos los F de X, Y, Z, tal que X, Y, Z está en R3. Pero F de X, Y, Z lo calculamos, fue por donde comenzamos, ¿no es cierto? Para hacer la letra F. Entonces, ¿quién es mi F de X, Y, Z? Era 3X menos Z, no, aquí me equivoqué, no es Z. Era menos 2i, menos 2i, después era menos 2x más 3i, y del último era 5z, tal que X, Y, Z están en R. Aquí podemos escribir factorizando por X y Z 3 vectores, más Y, más Z, tal que X, Y, Z pertenece a R3. A R, perdón. ¿Por qué lo escribo así? Para ir en búsqueda de los generadores. Entonces, X, ¿por quién aquí? Por 3, el segundo coeficiente menos 2, el tercer coeficiente 0. Lo mismo aquí, Y, primer coeficiente menos 2, segundo 3, tercero no tiene I, 0. Z, no está en el primer coeficiente, en el segundo tampoco aparece, y en el tercero aparece como 5. Entonces esto equivale a decir que esto es el generado por 3 menos 2, 0, coma, menos 2, 3, 0, coma, 0, 0, 5. Me equivoqué del paréntesis. El paréntesis es un generador, ¿no es cierto? Ya. Entonces aquí tengo que la imagen de F está generado por estos 3 vectores, pero dice que genera. Pero estos vectores son LI. ¿Por qué? Porque cuando nosotros resolvimos este sistema, ¿no es cierto? Resolvimos el sistema a calcular el kernel, nos salió que estos escalares eran 0, ¿no es cierto? Este sistema de ecuaciones lineales. Entonces, esto ya lo tenemos hecho anteriormente, y tenemos que estos 3 vectores son LI. ¿Por qué? Porque el kernel de F resultó ser 0, 0, 0, ¿cierto? Entonces son LI, y la razón que son LI es LI porque el kernel de la F era 0. Entonces tenemos que estos 3 vectores, por lo tanto, estos 3 vectores B, voy a anotar en este conjunto B, formado por 3 menos 2, 0, menos 2, 3, 0, 0, 0, 1, es base, ¿para quién? Para la imagen de F, para la imagen de F, es una base para la imagen de F. Ya, entonces, si es una base, puedo decir cuál es el rango. Entonces, la dimensión de la imagen,
Entonces, ahora puedo responder esta letra. El rango, ¿cuál es el rango? Entonces, ¿quién es el rango? El rango de f se define como la dimensión de la imagen de f. Y la dimensión de la imagen de f es la cantidad de elementos de una base. Aquí tengo una base, 1, 2, 3 elementos. Entonces la imagen es 3. Entonces así hemos dado respuesta a la letra B. Hemos calculado una base para la imagen, porque hemos encontrado un conjunto que genera, este conjunto de estos 3 vectores genera, y es LI, por lo tanto es una base, por lo tanto su dimensión es 3. Eso se llama rango. La dimensión de la imagen se llama rango, y es 3. La letra C. Vamos a borrar y vamos a ir a la letra C. La letra C. La letra C dice, preguntan, ¿el kernel de F es isomorfo? Esta es la palabra, el símbolo que hay. ¿Es isomorfo a la imagen de F? ¿Es isomorfo el kernel a la imagen? Entonces aquí hay que recordar cuándo dos espacios vectoriales son isomorfos. Entonces, por teoría o por teorema, B es isomorfo a W, si solo si la dimensión de B es igual a la dimensión de W, ¿ya? Siendo B y W espacios vectoriales. Entonces, dos espacios vectoriales son isomorfos cuando sus dimensiones coinciden. Por lo tanto, si aplicamos este teorema, lo aplicamos a esto. Vamos a aplicarlo a nuestro ejercicio C. Entonces, voy a decir que el kernel de F es isomorfo a la imagen de F si solo si la dimensión del ker de F es igual a la dimensión de la imagen de F. Cálculos que ya hicimos. ¿Cuánto vale la dimensión del kernel? Que se llama esto, ¿cómo se llamaba esto? La nulidad. Y esto se llamaba el rango de F. ¿Cuánto me dio la nulidad? Que fue los primeros cuentas que hicimos. La nulidad me dio 0. ¿Y el rango cuánto me dio? 3. Son distintos. O sea que estos son distintos. Por lo tanto, si son distintos, no son isomorfos. Porque 0, la nulidad da 0 y el rango da 3, son distintos. Por lo tanto, puedo decir aquí, en la letra C, la letra CI, porque tiene dos partes. Por lo tanto, el kernel de F no es isomorfo a la imagen, y aquí está la justificación. Porque la nulidad es distinto del rango. Ya. Pero también me hacen otra pregunta, en la letra C. Me dicen, ¿F es isomorfismo? Entonces aquí hay que recordar cuando F, aquí dijimos cuando dos espacios son isomorfos. Aquí la letra C me dice cuando la transformación lineal es biyectiva. Entonces voy a borrar la pizarra y voy a contestar la C2i. Entonces C2i. Entonces me dicen F, la transformación F, ¿es isomorfismo? Entonces ahora vamos a ocupar teoría. Entonces F es isomorfismo es un isomorfismo cuando, sí, solo sí, F es transformación lineal y biyectiva. F es una transformación lineal y biyectiva. Bueno, que F sea transformación lineal lo conocemos desde el inicio, ¿no es cierto? Dice que F es una transformación lineal. ¿Es biyectiva? Veamos. Para que sea biyectiva tiene que cumplir dos cosas, inyectiva y epiyectiva. Entonces, veamos, F es inyectiva. ¿Cuándo F es inyectiva? Cuando sí, solo sí, la nulidad de F es 0.
¿Se cumple? Sí, eso es cierto, que la nulidad de F es 0, la calculamos en la letra A, la nulidad de los dedos 0. Cuando ahora F es epiyectiva, F es epiyectiva cuando la dimensión del espacio de llegada, que es R3, la dimensión del espacio de llegada, R3, aquí está, este R3, es igual a la dimensión de la imagen. Voy a anotar aquí, es igual a la dimensión de la imagen de F. La dimensión de R3 es 3. ¿Y cuánto nos dio la dimensión de la imagen? Que era el rango, ¿no es cierto? El rango es la dimensión de la imagen de F. ¿Cuánto nos dio la dimensión de la imagen? 3. Por lo tanto, coinciden. Por lo tanto, F es epiyectiva. Por lo tanto, aquí tengo que F es biyectiva. Entonces tengo que F es biyectiva y F es transformación lineal. Por lo tanto, si F es transformación lineal y F es biyectiva, ¿qué es F entonces? Un isomorfismo. Entonces, de esa manera hemos llegado a decir que F es isomorfismo. Ya. Entonces ahí hemos terminado nuestro ejercicio número 2. Y esos son los ejercicios que tenía preparado para hoy día, para preparar, ¿no es cierto?, las evaluaciones que vienen. Ya. Los invito a hacer todos los ejercicios y las guías que están en el aula virtual. Cada unidad tiene los videos, cada unidad tiene las guías, algunas con respuestas y otras con desarrollo propiamente tal, ¿ya? Entonces, eso ha sido la clase de hoy. Que tengan un buen día.